E iniciamos la cartelera de las preliminares de la división de peso mosca femenil con la pelea de Andrea Lee contra Miranda Maverick. Y esto fue justamente todo lo contrario de lo que nosotros esperábamos. Nosotros pensamos que Miranda Maverick iba a ser una peleadora que iba a estar dominando a ras de lona. Pero lo curioso es que Andrea Lee parece que entrenó bastante para defender estos derribos y se estuvo defendiendo de todos los ataques de Miranda Maverick. Y Miranda Maverick estuvo dominando totalmente estando en la pelea de pie. Fue impresionante cómo nulificó los 11 centímetros que tenía a favor la peleadora Andrea Lee, porque sí contaba con la ventaja en el alcance, pero parece que le faltó muchísimo por aprovechar esto, porque las veces que intentaba conectar a Miranda Maverick, vaya que se le acercaba con una facilidad, pero Miranda Maverick estuvo siendo inteligente y utilizando todo ese gran cardio que tiene para aproximarse, conectar y salir de una forma muy inteligente, y al final Miranda Maverick se termina llevando la decisión con un 30-27 y 28-29 a favor en la división de peso mosca femenil. Un resultado desafortunado para Andrea Lee porque sí se ve que es muy talentosa e incluso casi somete a Miranda Maverick, pero le faltó mucho. Yo creo que debió haber entrado un poco más agresiva y determinada, pero sí, al final Miranda Maverick se queda como la ganadora de esta pelea. Continuamos con la división de peso welter con la pelea de Oban Elliott contra Val Gundur, y esta pelea fue buena. El debut de Oban Elliott fue bastante destacable en el sentido de que se comportó de una manera profesional. Siento que manejó bien el striking, siento que manejó bien su tiempo de control y manejó bien el tiempo. Él sabía que si se le ponía al tú por tú ante Val Gundur es muy posible que le iba a terminar noqueando. De hecho, en un momento Oban Elliott terminó lanzando una patada que sonó súper fuerte, sonó en todo el estadio, fue algo impresionante, pero aún así Balt Goodwood aguantó y casi termina finalizando a Oban Elliott. Fue algo muy increíble, pero Oban Elliott terminó obteniendo la posición al final del round y pues estuvo dominando bastante. Oban Elliott se estuvo controlando todo el tiempo a Balt Goodwood y estuvo aprovechando con un golpeo muy inteligente. Pero eso sí, siento que le faltó un poco más de determinación para conseguir la finalización. Siento que es un peleador muy talentoso, está haciendo su debut y está haciéndolo de una manera en la cual está demostrando todo el talento que tiene. Pero sí, al final Oban Elliott se termina llevando la pelea por medio de la decisión en la división de peso welter. Y Mark Gundur, vaya guante que tiene, vaya corazón y vaya poderío que tiene. Desafortunadamente pues se está enfrentando a una derrota, pero sí, un aplauso para ambos peleadores porque fue una pelea no tan entretenida, inteligente, pero fue una buena pelea. Y así nos quedamos con el ganador, Oban Elliott, de la división de peso welter. Continuamos con la división de peso welter con la pelea de Josh Kinlan contra Danny Barlow, y vaya debut de este peleador tan talentoso que conserva el invicto al vencer a Josh Kinlan al tercer round al minuto y 18 segundos de una forma espectacular. De verdad que Danny Barlow es un debutante que está demostrando todo el talento que viene a la UFC con la nueva generación, debido a que el control que tenía alrededor del octágono era algo impresionante. Se supo manejar bien, su cardio impecable, y ya ni hablemos del striking porque vaya que se veía daño al rostro de Josh Kinlan. Estuvo combinando bien con el jab, con los desplazamientos hacia atrás para evitar el daño y con el contragolpeo que fue muy efectivo. Y a pesar de eso, Josh Kinlan sí que estuvo conectando varias veces porque la guardia de Danny Barlow era un poco baja, entonces es el único aspecto negativo que podría haber acerca de este peleador debutante. Pero un pequeño dato curioso es que este peleador, Danny Barlow, se lesionó del brazo, parece que tenía algún tipo de daño en el brazo en el primer round, y aún así logró finalizar a Josh Kinlan con un desempeño espectacular, así que vaya show que nos regalaron. Y así está haciendo su debut el peleador Danny Barlow en la división de peso welter con esta victoria tan espectacular. Avanzamos con la división de peso semipesado con una super pelea entre San Millán contra Brenson Ribeiro. Estos dos peleadores, ambos debutantes, ambos con 100% de finalizaciones, y esta era una pelea que nos prometía demasiado y no nos decepcionaron en ese sentido porque San Millán acabó la pelea en el primer round al minuto y 41 segundos. De hecho, la mayoría de sus peleas no han pasado el primer round, por lo cual podemos ver la efectividad que tiene este peleador de China. Brenson Rivero, de hecho, iba ganando esta pelea porque estaba conectando más golpes y el daño hacia el rostro de Sang Millán era más que claro, pero en un intercambio salvaje que tuvieron estos dos peleadores en el cual, pues la distancia se ve nulificada, Sang Millán terminó conectando con una combinación de tres golpes espectaculares que llegaron a apagarles las luces a Brenson Ribeiro, y fue lo único que necesitó para conseguir la victoria. El peleador Sang Millán, un desempeño espectacular, y repito, dos debutantes, imagínense el nivel de estos dos peleadores, es claro que los vamos a ver en el futuro de la UFC, y un resultado muy espectacular en la división de peso semipesado.
Avanzamos con la división de peso gallo con la pelea de Rinya Nakamura contra Carlos Vera, una pelea bastante lineal, más bien parecía una pelea de judo porque toda la pelea fue a ras de lona. De hecho, como podemos ver en los resultados, Rinya Nakamura obtuvo un resultado de 13 minutos de tiempo de control a ras de lona, un desempeño bastante bueno debido a que Carlos Vera, pues desafortunadamente únicamente se trató de ir al ataque a la pierna, trataba de hacer una llave de pierna, pero lo cual no le resultó en ningún sentido positivo debido a que no consiguió nada. Este peleador debió de haber optado por algún otro tipo de estrategia. De hecho, durante los dos primeros rounds únicamente trató de realizar este tipo de ataques y cuando no le dio resultado debió de haber cambiado la estrategia. Además de que por ahí en el segundo round Carlos Vera sufrió una lesión en su hombro izquierdo. Entonces al final Rini Nakamura se quedó intentando seguirle el juego, se estuvo defendiendo bastante bien, aprovechando con el ground and pound y así terminó consiguiendo la victoria por decisión unánime con un 30-27. Además de que Rini Nakamura sufrió una lesión también en la mano, tuvo una mano rota, la mano derecha se la rompió, entonces no pudo aprovechar un poco más en cuanto al golpeo pues es algo impresionante que incluso con las lesiones que tenía Carlos Vera y Rini Nakamura, continuó la pelea y ese es el corazón que tanto nos gusta en la UFC. Así que sí, al final, Rini Nakamura se lleva la decisión en la división de peso gallo. Seguimos con la división de peso completo con la pelea de Marco Rollero de Lima contra Junior Tafa y nos cambiaron de hermano porque originalmente Justin Tafa era quien iba a enfrentar a Rollero de Lima, pero desafortunadamente se lesionó apenas un par de días y Junior Tafa aceptó la pelea el día de ayer, algo muy impresionante, algo que está fuera de toda la historia de la UFC, algo muy impresionante. Y pues rápidamente pudimos ver que Marco Rollero de Lima venía muy preparado debido a que empezó con el castigo directo a las piernas. Junior Tafa empezó a acusar de recibido en las piernas. Fue muy rápido cuando se empezó a ver el daño, empezó a pararse de una manera que era notorio que estaba sufriendo algún tipo de daño muy severo o alguna lesión. Y pues era nada más cuestión de tiempo y yo siento que Marco Rollero de Lima se vio piadoso porque incluso desde el primer round ya se había visto que era claro que un par de patadas más y acababa la pelea, pero Marcos Rollero de Lima decidió ir de manera lenta y asegurando su victoria y al final consiguió un knockout técnico en el segundo round al minuto y 14 segundos de una forma bastante buena, muy inteligente y sí, desafortunadamente Justin Tafa recibió mucho daño en las piernas y se está llevando una derrota, pero mucho corazón por haber aceptado la pelea con un solo día de anticipación para salvar el espectáculo y pues esperemos que se encuentre bien y nos quedamos con este resultado en la división de peso completo. Y llegamos con la pelea principal de los preliminares de la división de peso paja femenil con la pelea de Amanda Lemos contra Mackenzie Dern y esta pelea fue de película, señoras y señores. Qué espectáculo nos regalaron las dos peleadoras brasileñas porque desde el inicio Amanda Lemos empezó a destacar con un pateo muy bueno al área abdominal de Mackenzie Dern, además de que con una combinación de 1-2 le estaba haciendo la vida imposible a la peleadora brasileña Mackenzie Dern debido a que también estaba ejecutando todo este tipo de combinaciones con un desplazamiento muy inteligente que le estaba haciendo muy difícil a Mackenzie Dern el tratar de hacer un derribo, a lo cual a mitad del primer round se lanzó con todo a lograr ese derribo, a lo cual no consiguió tanto en ese tiempo de control, pero sí que pues vaya que tuvo que utilizar un método extremo para lograr ese derribo. Y por el segundo round, Amanda Lemos, qué poderío, porque vaya que dejó lastimado a Mackenzie Dern. Dábamos por finalizada la pelea, de verdad que hizo un gesto Mackenzie Dern de que le había dolido tanto el golpe que le había metido la peleadora Amanda Lemos y nosotros creímos que iba a parar la pelea debido a que consiguió un knockdown muy bueno, pero Mackenzie Dern al final terminó sobreviviendo e incluso con dos volados muy buenos destanteó un poco a Amanda Lemos, fue algo impresionante. Al final la pelea se fue a la decisión. Mackenzie Dern tuvo un tiempo de control de 6 minutos, pero en este tipo de control no, desafortunadamente no consiguió nada. Amanda Lemos estuvo defendiendo perfectamente de los intentos de sumisión a todas las llaves que Mackenzie Dern estaba intentando y consiguió la victoria Amanda Lemos con un 29-28 por los tres jueces en la división de peso paja femenil. Todo un espectáculo, toda una pelea, de verdad que fue impresionante, estuvo de película. Qué corazón de ambas peleadoras y qué aguante de Mackenzie Dern, pero sí, son las consecuencias de no tener práctica al entrar en cuanto al boxeo. Pero Amanda Lemos, qué poderío, y se lleva la victoria con la decisión unánime.
E iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso mediano con la pelea de Anthony Hernández contra Roman Kopylov. Super guerra que inició la cartelera de una manera espectacular debido a que Anthony Hernández es un peleador implacable. Nosotros habíamos creído que la defensa de Roman Kopylov ante los derribos iba a ser suficiente para conseguir la victoria. Además de que pues con un pateo y movimiento muy inteligente le estaba haciendo la pelea muy difícil a Anthony Hernández. Pero qué corazón, qué insistencia y qué compromiso por conseguir el derribo, porque a pesar de todo el daño que estaba recibiendo al área abdominal que lo dejó muchas veces en evidencia de que había recibido golpes muy fuertes, que ya saben que Roman Kopylov es un peleador que patea de forma muy peligrosa, muy potente, entonces Anthony Hernández con un poderío y con mucha fuerza estuvo aguantando todo este castigo y al final pues sí logró conseguir el derribo, a lo cual estaba trabajando la Mataleón y en la primera vez que estaba trabajando la Mataleón, Roman Kopylov logró sobrevivir esto de milagro, pero apenas se estaba zafando cuando Anthony Hernández otra vez se le lanzó la espalda y ahí sí logró conseguir una Mataleón a los 3 minutos y 23 segundos del segundo round. Un espectáculo más que adecuado para iniciar esta super cartelera estelar. Vaya que fue un desempeño muy impresionante de Anthony Hernández y pues Roman Kopylov pues, tendrá que trabajar más en su defensa a ras de lona porque está consiguiendo una derrota más por medio de la sumisión. Avanzamos con la división de peso gallo con la pelea de Merab Dvalishvili contra Henry Cejudo y vaya espectáculo que nos entregaron estos dos peleadores. Al inicio nosotros creíamos que Dvalishvili iba a arrasar a Henry Cejudo de una manera bastante bestia porque Triple C no se había visto tan cómodo en su pelea pasada. De hecho se veía como que sus 3 años de retiro le habían caído bastante pesados. Él mencionado por ahí en una entrevista de que lo que le había afectado en esa pelea había sido el corte de peso, que había sido muy agresivo en cuanto al corte de peso y eso le afectó en su pelea. Y justamente en esta pelea se vio un poquito mejor, se veía con más cardio, más comodidad en cuanto a la pelea. Y de hecho, Dvalishvili salió de una manera, como nosotros sabemos, muy explosiva, muy agresiva. Y eso le afectó porque en un momento Cejudo sí lo llegó a conectar de una manera de que lo destanteó totalmente. Y nosotros pues, nos quedamos bastante sorprendidos con esta acción. Pero después del primer round, Dvalishvili le bajó las revoluciones, escuchó su esquina y empezó a comportarse de una manera más inteligente. Y Cejudo se veía totalmente cansado, vaya que ejerció todo lo que él tenía, todo el cardio en el primer round para finalizarlo, lo cual pues le jugó en contra porque para el segundo round ya no tenía nada de cardio, sí se vio muy afectado y a partir de ahí fue una clara pelea del lado de Dvalishvili, estuvo con todo el tiempo de control, con todos los daños, con todo el desplazamiento inteligente y el aguante que tiene este peleador. Estuvo haciendo Dvalishvili pues cargando a Henry Cejudo y mandándolo enfrente de el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Vaya que estuvo haciendo el espectáculo que él quiso, se vio muy cómodo, muy dominante. Y es obvio que el siguiente peleador que va a ir por el título va a ser Merab Dvalishvili. Lo tiene más que ganado, un desempeño espectacular. Y por parte de Henry Cejudo, pues está sumando una derrota más que está manchando su legado. Y muy posiblemente sea la última vez que lo hayamos visto en la UFC. Muy posiblemente termine retirándose. Pero ya veremos qué decide. Pero eso sí, Merab Dvalishvili ganador de la división de peso gallo. Seguimos con la división de peso welter con la pelea de Geoff Neal contra Ian Machado Gary y esta pelea fue curiosa. El resultado de esta pelea sinceramente siento que no fue tan adecuado hasta cierto punto debido a que Geoff Neal desde el inicio estuvo mostrando un poco más de superioridad ante Ian Machado Gary. Él se vio bueno en cuanto al striking en el primer round debido a que estaba aprovechando su distancia con un pateo muy agresivo, lo cual le estaba dificultando un poco el striking a Geoff Neal. Pero para el segundo round, Ian Machado Guerrero no se estaba viendo del todo cómodo, sí se vio un cambio en cuanto al estilo de pelea de este peleador. Y Geoff Neal, vaya que lo estaba aprovechando, vaya que se estaba viendo toda esta experiencia y talento que tiene este peleador debido a que se estaba aproximando de una manera inteligente con un desplazamiento, lo cual le estaba dificultando a Gary conectar sus patadas y él estaba aprovechando con unas combinaciones muy fuertes que rápidamente se empezó a ver el daño en el rostro de Ian Machado Gary. Me parece que por ahí hubo algún tipo de hemorragia y sí fue muy claro el hecho de que Neal estaba dominando sobre Gary y yo pensé que para el tercer round iba a ser algo muy claro, a lo cual Gary empezó a utilizar una estrategia muy al estilo de Israel Adesanya, que es básicamente pegar y correr, algo que no me parece del todo honorable o hasta cierto punto correcto. Es algo inteligente, vamos a hablar de esto. Todas las peleas, incluso en las artes marciales mixtas, se trata de tener una estrategia, pero como nosotros los fanáticos no nos gusta este tipo de estrategia que es un tanto
Bueno, no tan honorable, pues no me gustó mucho el desempeño de Aya Machado Gary. Yo siento que el factor psicológico muy posiblemente de todo lo que él está viviendo fuera del octágono le afectó durante la pelea y no se le vio muy cómodo. Y yo siento que el desempeño de Geoff Neal fue más que superior sobre Aya Machado Gary y me sorprendió que le dieran la decisión. Siento que es más por el hecho de que no quitarle el invicto y seguir inflándolo como la nueva estrella de la UFC, como el nuevo Conor McGregor. Pero pues quién sabe al final, pues si vemos los golpes totales y todo eso sí se va hacia el lado de Ian Machado Gary, pero eso sí, todo el daño que había ejercido Geoff Neal estaba más que claro. Yo siento que quien había tenido más contundencia con sus golpes fue Neal, pero bueno, al final nos quedamos con una decisión dividida, 27-30, 29-28 y 27-30 a favor de Machado Gary. Ya hemos llegado a la pelea costelar en la división de peso mediano con la pelea de Robert Whittaker contra Pablo Costa y esta es una pelea que fue muy buena, de verdad que hubieron muchos intercambios que estuvieron espectaculares, como bien saben Robert Whittaker todo un maestro en el striking de manera muy inteligente, traba y salía ejerciendo todo el daño que él quería y Pablo Costa como bien sabemos siempre un show, siempre mucho poderío y de vaya que nos dio un gran espectáculo debido a que en un momento a otro llegó a conectar con una patada reversible con el cual de verdad que hizo que todos nos levantáramos del asiento. Robert Whittaker lo fue salvado por la campana, de verdad que si no hubiera sido por la campana, Pablo Costa lo pudo haber finalizado de una manera muy bestia con toda esa fuerza que tiene. Realmente me gustó más el hecho de la forma en que estuvo peleando de esta manera más activa el peleador Pablo Costa. Porque antes se había visto, como les dije, se había visto desmejorado, no se le veía totalmente concentrado, se veía como que le estaba gustando más el entrar al show, a hacer ciertas cosas que entran de hasta cierto punto payasadas, no se concentraba y le gustaba más como que provocar a su oponente. Y justamente en esta pelea lo pude ver un poco más concentrado, un poco más dedicado a lo que debe hacer, que es el pelear, el ejercer el daño, en concentrarse en su enemigo. Pero desafortunadamente, una vez que casi finaliza Robert Whittaker, empecé a ver que Paulo Costa estaba un poco jugando, un poco haciendo bromas, un poco que cada vez que Robert Whittaker no llegaba a conectar un golpe, pues empezaba a hacer ciertos gestos que eran hasta cierto punto provocación hacia Robert Whittaker. Es cierto que este peleador estuvo entrando de manera inteligente y que estuvo conectando más golpes según las estadísticas. Pudimos ver que a Paulo Costa le sacó 30 golpes en total en cuanto a los significativos totales y a la cabeza. Y es cierto que también, como siempre, Robert Whittaker es un peleador muy centrado en la pelea de inicio a fin, siempre está concentrado en lo que él está haciendo. Pero yo siento que Pablo Costa, a pesar de que estuvo haciendo o cometiendo ciertos errores y no comportándose como debió de haber hecho desde inicio a fin, aún así siento que Pablo Costa estuvo ejerciendo más daño que Robert Whittaker. Siento que de verdad todo el daño que estaba sobre el rostro de Whittaker, toda la sangre, la hemorragia y absolutamente todo el daño que le ejerció por parte de Pablo Costa era más que suficiente para ganar. Es cierto que no me gustó al 100% la pelea de Pablo Costa. Yo diría que si se hubiera mantenido centrado como lo hizo en el primer round, hubiera obtenido la victoria. Y de verdad siento que por andar jugando se perdió de esta victoria. Pero aún así me quedo pensando de que es más importante porque es cierto que importa mucho la perspectiva de cuántos golpes conectados hay al final. Pero también importa mucho acerca del daño recibido y el daño causado hacia tu oponente. Y era obvio que Pablo Costa había ejercido muchísimo más daño hacia Robert Whittaker, pero yo creo que sinceramente este más bien fue como un tipo de castigo por parte de los jueces por no ponerse un poco más serio y finalizar lo que había iniciado. Entonces sí, esperemos que Pablo Costa esté recibiendo esta lección de una manera positiva y aprenda a ser un poco más centrado, a finalizar a sus oponentes y después si quieren festejar y hacer lo que sea libre de hacerlo, pero por el momento se debe de centrar en la pelea hasta que suene el final del último round. Pero sí, al final nos quedamos con una decisión unánime hacia Robert Whittaker en la división de peso mediano. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel con la pelea principal en la división de peso pluma. Pelea súper esperada durante mucho tiempo. Estamos hablando de la pelea de Alexander Volkanovski de Grey contra Ilia Topuria, el matador. Y esta pelea se iba desarrollando de una manera en que Volkanovski estaba sacando a relucir toda la experiencia que este peleador tiene, se estaba manejando de una forma idónea ya que se estaba desplazando, contactando con patadas bajas, además de que pues le estaba haciendo la vida imposible a Ilia Topuria con un jab muy inteligente que rápidamente desde el primer round se empezó a ver un daño notorio en el rostro de Ilia Topuria, se estaba viendo en bastantes problemas y muchos estaban hablando acerca de que Ilia Topuria había hablado demasiado y que Volkanovski le iba a pasar por encima.
Y pues de hecho la pelea se estaba viendo bastante lineal. Es cierto que Ilia Topuria estaba conectando algunos golpes que pues Volkanovski estaba anunciando un poco de recibo. No tanto porque como se estaba desplazando de una forma correcta, pues fue mínimo el daño que estuvo recibiendo Volkanovski. Eso sí, lo que no me gustó en cuanto a la pelea de Volkanovski es el hecho de que se estaba desplazando justamente hacia el lado del poder de Ilia Topuria. Tú te debes de desplazar del lado contrario para que en caso de que te lleguen a conectar sea con la menor potencia posible. Y justamente en el segundo round Volkanovski estaba, como ustedes saben, ya con la experiencia de Volkanovski, él siempre va de más a menos, él siempre viene aumentando en cuanto a la intensidad de su pelea. Y justamente en un intercambio, Ilia Topuria fue acercando a Volkanovski y con una combinación perfecta de tres golpes le acabó apagando las luces a Volkanovski. Únicamente conectó la combinación de los tres golpes y lo siguiente que vimos fue a Volkanovski desplomarse en la lona. Fue algo muy impactante. La combinación de Ilia Topuria fue simplemente perfecta y lo siguiente que vimos fue a Volkanovski en la lona. Algo desafortunado para todos los que estábamos apoyando a Volkanovski. Así es el juego. No hay nada de qué culpar para Alexander Volkanovski. Es una leyenda. Ha defendido el título mil y un veces en esta división. Era el rey en esta división. Es obvio que todo tiene su principio y su fin. Y sinceramente no creo que sea el fin de Volkanovski. No creo que esto sea el retiro para él. Yo sé que todavía tiene un poco más que ofrecer en la UFC. Muy posiblemente veamos un par de peleas más antes de que este peleador decida retirarse. Además de que, pues, como nosotros hemos visto, después de cada derrota, este peleador viene a trabajar aún más. Entonces estoy esperando que Volkanovski, pues, esté trabajando por esa revancha inmediata que estaba pidiendo al final de la pelea contra Ilia Topuria. Que algunos argumentan que por el medio, la forma en que noqueó Volkanovski, igual y no sería el peleador más adecuado. Pero debido a toda la trayectoria que tiene Volkanovski, yo siento que una revancha pues podría estar bien. Y eso sí, un fuerte aplauso por parte de Ilia Topuria que estuvo aguantando en el primer round. De hecho, sí, en el primer round se vio totalmente dominado. Yo siento que Volkanovski lo dominó completamente. Pero en el segundo round consiguió ese golpe, esa combinación que tanto estaba buscando y al final consiguió la victoria que tanto estuvo hablando. Eso sí, voy a ser totalmente honesto. Lo que no me gusta de Topuria es el hecho de lo mucho que habla de una manera negativa porque yo estuve viendo las entrevistas que estaba dando este peleador y es una persona que es un peleador que sabe hablar, sabe utilizar sus palabras, sabe cómo expresarse de una manera correcta. Entonces, a mí no me gusta que utilice ese tipo de talento para algo negativo, no me gusta que lo utilice para el trash talk. Es un peleador que tiene demasiado talento como para necesitar utilizar este hecho del trash talk. Entonces, esperemos que, a pesar de que ganó esta pelea, sea un poco más humilde, de que sea un campeón humilde y sea un poco más centrado con respecto a eso, sea más respetuoso, porque en definitiva es un gran campeón. Va a tener muchas peleas, va a tener una carrera bastante larga dentro de la UFC. Siento que en definitiva va a ser un peleador que va a marcar historia en la UFC, pero ojalá que sí, hago mucho énfasis en esto, que sea un poco más humilde y que deje de lado el trash talk, porque va a ensuciar su legado. Siento que no necesita eso, de verdad que acaba de demostrar como Volkanovski todo el poderío que tiene, entonces no creo que haga falta que empiece a insultar a sus oponentes o que diga que de un golpe los va a poner a la altura de su y ya ni completo la frase porque de verdad que yo no apoyo este trash tag de Ilia Topuria, pero sí, al final, pues, The Great Volkanovski está enfrentando su segunda derrota por medio del knockout. Algo desafortunado, algo que nos entristece a todos los fanáticos, pero repito, yo siento que Volkanovski se merece todo el respeto del mundo, es una leyenda viviente, nos ha regalado mil y un espectáculos, además que como persona es todo una maravilla. Entonces sí, Ilia Topuria como campeón en la división de peso pluma y un fuerte aplauso para este peleador. Y de todo corazón, volviendo a Volkanovski, yo espero que simplemente pueda manejar este tipo de situaciones negativas porque como bien lo ha mostrado en las redes sociales y por medio de las conferencias de prensa, es una persona vulnerable. Todos somos vulnerables, absolutamente todos tenemos ciertas situaciones con las cuales es difícil manejar. Y Volkanovski no es una mala persona, entonces espero que simplemente esté bien, que sepa canalizar todo de una manera positiva y que recuerde que fue un campeón muy grande durante muchísimo tiempo y que este no es simplemente el final, sino una pelea más. Y con esto llegamos al final del resumen del UFC 298 Volkanovski versus Topuria. Super cartelera, muchos resultados, muchas finalizaciones.
Hubo de absolutamente todo. Afortunadamente no hubieron tantas polémicas. Por ahí hubo algún otro resultado con el cual no estuvimos de acuerdo. Pero así es la UFC. Hay lados positivos, hay lados negativos. Pero nosotros seguimos aquí disfrutando de este gran deporte que siempre sale con sorpresa. Siempre hay algo espectacular de qué hablar. Por eso es que somos tan aficionados, tan fanáticos de este deporte tan increíble. Además de que saca incluso pues lo mejor de las personas. Es cierto que hay veces que saca lo peor de algunas personas, pero siempre nos fijamos en todo lo positivo que sale de este deporte. Así que con este resultado del UFC 298, Volkanovski versus Topuria es con el que nos quedamos. Y pues como siempre ha sido todo un placer estar aquí para hacer el resumen de este gran evento. Dejen en los comentarios todo lo que les gustó, todo lo que no les pareció de este gran evento. No olviden dejar su like si les gustó este episodio. Síganme en todas mis redes sociales como @vainillaUFC si quieren formar parte de esta gran familia y no perderse de absolutamente nada de la UFC. Esto es un deporte maravilloso, así que no duden en seguirme en todas las redes sociales, en darle like, seguirme y compartirlo para que seamos cada vez más miembros de esta gran familia. De verdad que muchas gracias por todo el apoyo. Ustedes son increíbles, de verdad que se los agradezco. Y sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente, Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.